En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La segunda carta a los Corintios, escrita al terminar el otoño del año 57, unos meses después de la primera, tiene un gran interés en orden a conocer el ministerio de San Pablo y la riqueza de su personalidad. Un apasionado de Jesucristo y celoso de sus fieles, apenas ha planteado dudas de autenticidad paulina, a pesar de que los primeros documentos que la mencionan son de mediados del siglo II, Canon de Marción, Canon de Muratori. Estructura y contenido. La carta se divide en tres partes, perfectamente delimitadas. En la primera, capítulos 1-7, desarrolla con bastante homogeneidad las características del evangelizador cristiano. Con la apología de su persona y de su ministerio, queda dibujada la figura de los apóstoles, columnas de la iglesia. La segunda está dedicada a la colecta de Jerusalén, capítulos 8-9. Como había hecho en 1 Corintios, San Pablo estimula a estos cristianos más pudientes para que ayuden a los de Jerusalén, que se encontraban en serias dificultades de persecución y penuria. La tercera parte es una apología del apóstol frente a las calumnias de los adversarios, capítulos 10-13. San Pablo va deshaciendo una por una las falsedades que inventaban y ofrece a los fieles argumentos más que suficientes para contestar a sus calumniadores. Al final da instrucciones de cara a su próxima visita a Corinto, que será la tercera y que efectivamente se realizó a principios del año 58. La carta segunda a los Corintios es, entre todas las del apóstol, la que nos revela más al vivo la grandeza de su alma en lo que tiene de humano y de sobrenatural a la vez. Al ser atacado, hubo de defenderse, y en la defensa dio rienda suelta a los diversos sentimientos que agitaban su ánimo, resultando una carta con pasajes a veces de un colorido y dramatismo difícilmente superables. La idea central es la defensa del ministerio apostólico, de que él se considera investido. Lo mismo cuando trata de explicar su modo de proceder, que cuando se encara con sus adversarios, que cuando exhorta a los fieles a que vivan plenamente la vida cristiana, el hilo conductor permanece inalterado. Es apóstol de Jesucristo y heraldo de la verdad, con todas las dificultades y toda la gloria que eso lleva consigo. Ocasión de la carta. Entre la primera y la segunda carta, a juzgar por esta última, hay que suponer una serie de acontecimientos de los que ni Hechos ni Primera a los Corintios nos suministran noticias. En líneas generales, las cosas habrían sucedido así. Enterado San Pablo de que su primera carta a los Corintios no había producido los efectos deseados, sino que más bien se había agravado la crisis, no sin intervención de ciertos pseudoapóstoles llegados de fuera. Confrontar 2 Corintios 3, 1, 10, 20, 11, 13, 12. Wons determinó hacer una rápida visita a Corinto. Confrontar 2 Corintios 2, 1, 12, 21, yendo directamente desde Éfeso por mar y no a través de Macedonia, como últimamente les había anunciado. Confrontar 1 Corintios 16, 5. Estando en Corinto, encontró mucha oposición y parece que hasta se le insultó públicamente, con no pequeño escándalo de la comunidad, que además debió demostrarse en un principio bastante negligente en castigar al culpable. Confrontar 2 Corintios 2, 5-10. El apóstol, por motivos que nos son desconocidos, quizás de prudencia pastoral, juzgó oportuno no proceder con rigor. Confrontar 2 Corintios 13, 2, y partió de nuevo para Éfeso. Que la carta está escrita por el apóstol desde Macedonia, una vez que había dejado Éfeso e iba camino de Corinto, no parece caber duda. Confrontar 2 Corintios 2, 13, 7, 5, 8, 1, 9, 2, 4, Hechos 20, 1, 2. Algunos antiguos manuscritos, entre los cuales el Códice Vaticano y la versión siríaca Peshito, precisan que el lugar de redacción fue Filipos. Nada se puede alegar en contra. El mayor problema tiene que ver con su unidad. Desde finales del siglo XVIII se viene pensando que se han reunido
en un solo escrito diversos fragmentos de la correspondencia del apóstol con los cristianos de Corinto, que debió de ser abundante. Así se intenta explicar que en la carta se aborden temas tan dispares y redactados con tonos tan diferentes. Modernamente, la opinión más generalizada es que se encuentran incorporadas de alguna manera dos cartas, la conocida como la Carta de las Lágrimas, capítulos 10-13, confrontados. 4, en la que el apóstol se enfrenta con dolor pero con firmeza a los embaucadores que pretendían deshacer la comunidad que con tanto esfuerzo había formado. La segunda, llamada con frecuencia Carta de la Reconciliación, estaría contenida en gran parte de los 7 primeros capítulos. Habría sido escrita después de la anterior, cuando ya habían desaparecido los enemigos de la comunidad. La sección dedicada a la colecta de Jerusalén también se ha partido en 2. El capítulo 8 se ha considerado como conclusión de la Carta de Reconciliación, mientras que el capítulo 9, que parece ignorar lo dicho en el anterior, correspondería a una carta hoy desaparecida. En los últimos años, ante la imposibilidad de trazar con exactitud el proceso de composición, se prefiere estudiar la carta tal como ha llegado, con el convencimiento de que, a pesar de haber incorporado fragmentos de diversa procedencia, toda ella pertenece a la misma mano, la del apóstol. Enseñanza. El tema central de la carta es el ministerio apostólico, presentado en la primera parte de forma positiva y en la tercera con tonos apologéticos, y en ocasiones irónicos frente a las falsedades que algunos propalaban contra San Pablo. En la parte central dedicada a la colecta se subraya el valor religioso y social de la solidaridad con los más necesitados. El ministerio apostólico, ya en las primeras palabras de saludo, San Pablo expresa su profunda convicción de ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y más adelante afirma haber recibido su ministerio por la misericordia de Dios. Dios, que le ha llamado, a pesar de su propia flaqueza, le capacita también para llevar a cabo su misión. El apostolado cristiano se presenta como participación en la obra redentora de Cristo. El apóstol es colaborador de Dios, embajador de Cristo, ministro de la reconciliación que Dios llevó a cabo en Cristo. En consecuencia, su misión es predicar fielmente a Cristo, en quien se cumplieron las promesas de Dios, y difundir por todas partes el buen olor de Cristo. Así como la obra redentora de Jesucristo se llevó a cabo a través de su pasión y muerte, así también el apóstol cristiano participa de manera especial en el dolor y en la ingratitud. Esta era la convicción profunda de San Pablo y la fuerza motriz de su vida. De ahí que en varias ocasiones de la carta hable de su propio sufrimiento. Primero, trata de este tema en términos generales, poniendo de manifiesto que Dios permite las tribulaciones de sus apóstoles para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros. Más adelante, y hablando ya más en concreto, enumera las tribulaciones que ha sufrido para mostrarse en todo como ministro de Dios. Finalmente, aduce una lista larga y detallada, aunque seguramente no exhaustiva, de sus propios trabajos y sufrimientos por Cristo. Todo ello se puede condensar en una sola frase: el amor de Cristo nos surge. A esto se añade su desprendimiento al predicar el Evangelio, ya que no busca ningún provecho propio, sino únicamente la gloria de Dios y la salvación de las almas que le han sido encomendadas. Con los fieles le une un amor como el que existe entre padres e hijos. Ellos son ya ahora su carta de recomendación y serán un día su orgullo delante del Señor. Por eso, siente por ellos celos de Dios y no permite que nadie los pervierta. Al tener que defender su apostolado contra los falsos maestros que se habían infiltrado en Corinto, San Pablo resalta la grandeza de la nueva alianza, de la que él es ministro en comparación con la antigua. Lo hace mediante unas antítesis expresivas. La antigua es letra que mata, la nueva, espíritu que vivifica. Aquella produce la muerte y la condenación, esta da vida y justicia. Aquella es pasajera, esta permanece para siempre. La comunión de bienes, la colecta a favor de los fieles de Jerusalén era una necesidad apremiante y San Pablo la ordena entre los cristianos de Corinto, como venía haciendo en las otras iglesias por él fundadas. Es un problema práctico y como tal lo trata, encargando a Tito que se ocupe de él, animando a todos a ser generosos en sus donativos y alentándoles a ser puntuales para no retrasar la ayuda. Además de solucionar
unas necesidades reales, la colecta entre los cristianos tiene un hondo valor religioso. En primer lugar, porque con ella se practica la comunión cristiana de bienes. Los fieles, al colaborar en favor de los más necesitados, dan de lo que tienen y aprenden a darse a sí mismos. Por ello, la generosidad de Macedonia estimula a los de Corinto. En la colecta los fieles imitan a Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros seáis ricos por su pobreza. Como también escribe en el himno de Filipenses, el desprendimiento de Cristo es expresión visible de su encarnación. Este argumento cristológico tan audaz eleva el valor humano de la solidaridad a virtud sobrenatural de identificación con Jesús. Finalmente, la generosidad en la limosna pone al cristiano en relación con Dios, que ama al que da con alegría. Dios, que enriquece al sembrador, acrecentará los frutos de vuestra justicia, es decir, de vuestra santidad,